En este momento vamos a estudiar uno de los capítulos que yo creo que son más intrigantes, para no decir difícil, sino intrigantes de la Biblia, como es Daniel 11. Han dedicado tiempo y tiempo estudiando este capítulo importante. Todos los capítulos de Daniel son importantes. Pero este capítulo como que ha llamado la atención a muchos teólogos y dedicar tanto tiempo porque tiene muchos detalles de historia. Pero yo quiero comenzar con la parte final de esa historia que se cuenta en Daniel 11, el cual dice que habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido en esta tierra de que hay hombre o persona. Pero en aquel tiempo, hermanos, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios, y que será libertado todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Porque esta historia se da para darnos esperanza, no para temor y angustia, sino de que el príncipe, que es Cristo Jesús, el arcángel Miguel, tendrá la victoria final. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de un conflicto que aparece en este capítulo 11, en el cual se lleva la mayoría del capítulo. Y es el conflicto entre ¿quién? El rey del norte y el rey del sur. Y se toma al rey del norte como los seleucidas, que estaban en la parte norte de Jerusalén, Siria, Babilonia. Y en la parte sur, Ptolomeo, o los Ptolomeos, que conquistaron Egipto. Pero los seleucidas no han durado toda la historia de Daniel 11. Porque luego de Grecia, del reino de Grecia, ¿quién conquistó venció el reino de Grecia? Luego de Grecia, ¿quién vino? Roma. ¿Dónde aparece esto? Miren lo que dice el versículo 16 de Daniel 11. El que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien se lo pueda enfrentar. Y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumada o consumida bajo su poder. Esto es lo mismo que aparece con el cuerno. ¿Se recuerdan ustedes cuando dice que surgió el cuerno y creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa? Dice hacia el sur porque venía del norte. Y en ese versículo está haciendo referencia a Roma imperial, el cual conquistó territorios horizontalmente. ¿Sí? Pero miren lo que dice también el versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua, serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Daniel 9 lo dice, Cristo Jesús, el príncipe de los príncipes. ¿En qué imperio murió Cristo Jesús? El imperio romano. Pero era Roma imperial. Porque dice que en el tiempo de Pilato, que era gobernador, ¿de qué imperio? De la gerencia de Roma. Pero nosotros sabemos muy claramente que el imperio romano tuvo una transición de Roma imperial a ¿cómo? Roma papal, o de un poder imperial político a un poder religioso. Miren lo que dice el versículo 31. Se levantará sus tropas, está hablando del rey del norte, se levantará sus tropas que profanarán el santuario, lo mismo de Daniel 8 y Daniel 7, que quita el continuo y pondrá la abominación desoladora. La abominación desoladora está haciendo referencia al cuerno pequeño, ¿se recuerdan? Aquí estamos viendo la misma historia, pero hay más detalles en Daniel 11. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Versículo 36, miren lo que dice. ¿Por qué dice que es un poder religioso? Porque se va en contra de Dios. El 36 dice, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses habla maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. También dice el 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice, no le importa, o no le hará caso ni del amor de las mujeres. Hay un poder religioso que surgió del antiguo imperio romano en el cual no se casa. ¿Practican el celibato? Claro. Ahora, ¿por qué se le llama rey del norte y rey del sur? ¿Por qué se le llama? En esa transición, ya cuando dice norte o sur, no está hablando geográficamente, porque se recuerdan que Roma conquistó
a Grecia. Y ya no se toma geográficamente como rey del norte o rey del sur, sino es filosóficamente, tipológicamente. Cuando Roma conquista Grecia, Roma pasa a ser el rey del norte. Pero el rey del norte es una filosofía en la cual estos poderes utilizan para llevar a cabo sus planes. Por ejemplo, miren lo que dice Jeremías 46, lo coloqué aquí para hacerlo más rápido. Se avergonzará la hija de Egipto y entregada será en manos del pueblo del norte. Es lo que dice, la hija de Egipto será entregada al pueblo del norte. ¿Quiénes serán esos? Versículo 25 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, yo castigo a Amón, Dios de Tebas, al faraón y a Egipto, a sus dioses, a sus reyes, tanto al faraón como a los que en él confían. Los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el norte está haciendo referencia ¿a qué? ¿A qué nación? Babilonia, pero vamos a ver qué filosóficamente. ¿Qué filosofía tiene Babilonia? Nosotros sabemos muy claramente cuando la primera vez que se ve a Babilonia en Génesis, ¿qué hicieron? Una torre para colocarse encima de ¿quién? ¿Para llegar a dónde? Al cielo y colocarse por encima de Dios y conquistar al mundo. Por eso dice Isaías 14, hablando acerca de la rebelión de Lucifer en el cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte para ocupar el lugar de Dios. Es un poder religioso que usurpa el lugar de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es colocarse en el lugar de Dios y ser Dios también. Esa es la filosofía de Babilonia. Esa es la filosofía del rey del norte. Segunda Tesalonicenses 2, 3 en adelante. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cuerno pequeño de Daniel 8. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es la filosofía de Babilonia. Es la filosofía que maneja el rey del norte. Apocalipsis 17 te dice, versículo 5, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. ¿A quién está haciendo referencia? ¿Quién es la ramera de Apocalipsis 17? El poder religioso que surgió del antiguo imperio romano, el cuerno pequeño. Filosofía babilónica, colocarse en el lugar de Dios. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Hay un poder religioso del antiguo imperio romano que persiguió al pueblo de Dios por 1260 años, el cual llevó a los fieles de Dios a la hoguera, a la cárcel, al calabozo, en el cual la historia quedó registrada como las cruzadas y la Santa Inquisición. El papado. Ahora, si el rey del norte es el papado, ¿quién es el rey del sur? También es una filosofía. Vamos a ver cuál es la filosofía del sur. Éxodo 5. En Daniel 11 te dice que el sur representa a Egipto. Vamos a leerlo. Mire lo que dice al final del capítulo 11. Dice, el rey del norte dice, extenderá su mano versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Entonces, el rey del norte está utilizando, el rey del sur está utilizando una filosofía de Egipto. ¿Cuál es la filosofía de Egipto? En Éxodo 5, mire lo que contestó Faraón cuando Moisés estaba diciendo para que dejara salir al pueblo. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué es esto? Ateísmo. Yo no conozco a ningún Dios, a ningún Jehová. Y Apocalipsis 11:7 te dice, cuando hayan acabado sus testimonios, hablando acerca de la Revolución Francesa, cuando en esa revolución agarraron todas las Biblias y la quemaron en las plazas, no querían saber nada de cristianismo, nada de religión. Y dice, cuando haya acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, hablando de Francia. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y la Revolución Francesa es muy conocido por el ateísmo y el secularismo. Tanto así, hermano, que se volvió un desorden que 3 años después tuvieron que reacomodar las leyes, porque se volvió algo que no podían controlar.
Por eso dice que la palabra de Dios volvió a resucitar. Resucitó. Donde también nuestro Señor fue crucificado, no querían saber nada del cristianismo. Isaías 31 dice, ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. ¿Qué es lo que está diciendo? No confían en Dios, ¿confían en quién? En los hombres. Eso es lo que es el rey del sur. Confían en caballos y ponen su esperanza en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son valientes. Pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Versículo 3 de Isaías 31 dice, los egipcios son hombres y no Dios. Sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Así que, ¿cuál es la filosofía del rey del sur? Confianza en el hombre. Quitan la fe en Dios para colocarla en la humanidad, en la filosofía humana, en el conocimiento y en la fuerza humana, rey del sur, en el cual influye en los gobiernos civiles de este mundo. La filosofía del rey del sur. Pero yo quiero hablar en estos minutos de algo que el rey del norte se profetizó allí en Daniel 11. Vamos a buscar Daniel 11. Esto es algo que puede dedicar más tiempo, pero vamos a tratar de conocerlo de forma más rápida. Daniel 11:31 dice, se levantará sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo, la verdad de la obra intercesora de Cristo Jesús en el santuario celestial. Ha colocado intercesores como la Virgen María, los apóstoles, ángeles, seres muertos. Abominación, ¿verdad? Y dice, y pondrá la abominación desoladora. Es una profecía que está directamente con el rey del norte o con el cuerno pequeño. Es una abominación. Abominación, la repugnancia que produce un objeto, una persona o una práctica que violenta los principios de Dios establecidos. Es abominación todo aquello que quebranta los principios de Dios establecidos. Es abominación. Por eso que para Dios es abominación cuando dice que estas naciones colocaban sus hijos en el fuego al dios Moloc. Porque los hijos no son dados para que los padres los echen en el fuego. Para Dios es abominación, por ejemplo, cuando un hombre se acuesta con otro hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no ha sido para acostarse con el mismo sexo. Es abominación porque va en contra de los principios establecidos de Dios. Pero para entender un poco acerca de la abominación, saben ustedes, hermanos, que Cristo Jesús nos ayuda con lo que dijo en los mensajes escatológicos de los evangelios. Vamos a buscar primero Mateo 24, mira lo que dice Cristo Jesús acerca de la abominación desoladora. Mateo 24, cuando los apóstoles le preguntan acerca de los edificios y del templo, él relata lo que iba a suceder y en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cristo está dando un aviso, una señal, que cuando vean la abominación desoladora, ¿qué iban a hacer? Huir a los montes. Vamos a buscar Marcos, capítulo 13, versículo 14. Aquí está hablando acerca de lo mismo de la abominación. ¿Qué será? Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Es una abominación porque está donde no debe estar. Va en contra de un principio establecido por Dios. Por eso que es abominación. Vamos a Lucas, porque Lucas nos aclara entonces qué significa la abominación desoladora. Y yo le voy a mostrar aquí la versión de la Biblia de las Américas. Miren lo que dice. Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, esa es la abominación. Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que es su desolación. Entonces, se dice que la desolación está cerca, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. ¿Por qué? La presencia del ejército rodeando Jerusalén era una abominación. Porque usted puede leer en Números 35, del 1 en adelante, donde dice que no solamente era santo la ciudad, sino también sus alrededores. Los ejidos que llaman eran terrenos. ¿Por qué eran santos? Porque Dios lo había dicho que esos terrenos eran para sembrar el pueblo de Israel y para pastorear. Y Cristo da la señal que cuando vean ese ejército es de una nación pagana. Por eso dice, en un lugar donde no deben estar, era una señal.
Y los que salieron, los que vieron la señal, que vieron el ejército en el lugar donde no debían estar, o sea, rodeando a Jerusalén, entonces huyeron. Y eso ocurrió en el año 66, cuando el ejército con Sestio Galo van a sitiar a Jerusalén y luego reciben una noticia que se devuelvan, pero los judíos se fueron en contra del ejército romano y ellos creyeron que tuvieron la victoria y regresaron contentos, porque creyeron que habían tenido el triunfo. Pero los que vieron el aviso de Cristo, ¿qué hicieron? Se fueron. Y luego, en el año 70, regresa, pero con el general Tito. Hermano, hubo una masacre terrible. Miren lo que dice la historia. Bueno, desolar significa destruir, expulsar a los habitantes, devastar, arruinar residuos, causar mucha aflicción y angustia a una persona. Entonces, el ejército romano iba a hacer esto con el pueblo con Jerusalén. Y mira lo que dice el conflicto de los siglos, página 35. Pero espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito en el año 70. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Millares murieron a consecuencia del hambre y de la pestilencia. Los efectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Eso estaba ocurriendo allí. Y fue más terrible. Miren lo que dice el libro de Milman, History of the Jews, libro 16, dice: dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios, o sea, los soldados de la legión de Roma, tenían que pisar sobre montones de cadáveres. La abominación desoladora desoló a Jerusalén. Pero la abominación desoladora, hermano, que habló Cristo Jesús, está haciendo referencia al del año 70, que aparece en el capítulo 9 de Daniel, cuando dice, cuando iba a morir el Mesías, ¿se recuerdan las 70 semanas? Y luego iba a hacer el pacto con muchos, hasta que dice, luego por la abundancia de las abominaciones viene el desolador. Está haciendo referencia a esta abominación desoladora. Pero si usted lee los evangelios, Cristo unió la destrucción de Jerusalén con las profecías de su segunda venida del tiempo del fin. Quiere decir que hay una abominación desoladora para el tiempo del fin. ¿Sí? Ahora, hemos leído lo que dicen los evangelios, el mensaje escatológico de Mateo, de Marcos y de Lucas. Ahora falta el de ¿quién? El de Juan. ¿Dónde está el mensaje escatológico del apóstol Juan? En Apocalipsis. Vamos a ver dónde dice abominaciones en Apocalipsis. Y aparece solamente 3 veces. Hay una en el capítulo 21 que dice, los que hacen abominación no entrarán en la ciudad. Eso no nos ayuda mucho. Pero hay 2 palabras o 2 veces que aparece en el capítulo 17. Vamos allá. Apocalipsis 17, hablando de la gran ramera. Mira lo que dice. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz lleno de ¿qué? Abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué son estas abominaciones e inmundicias que tiene esta mujer en su copa? Falsas doctrinas. Prácticas que crean repudio a Dios, ¿verdad? Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones. Aquí se presentan 4 personajes. Esta mujer está cabalgando a un dragón, dice escarlata. Tenemos uno, dragón escarlata. La ramera. Pero esta ramera tiene ¿qué? Hijas. Y esta ramera fornica ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. Va a llegar un momento, dice el versículo 12, donde estos reyes de la tierra le van a dar la autoridad a la bestia y luego se van a pelear contra el cordero, se van a ir contra el pueblo de Dios. Dice el versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Hermanos, recuerde algo: un poder religioso no puede hacer desolación si no tiene autoridad civil. ¿Por qué Roma desoló a Jerusalén? Porque era un poder político.
Para que un poder religioso haga una desolación, tiene que unirse con el poder político y civil. Por eso que luego cuando los reyes le dan autoridad, dice, esto tiene un mismo propósito. Versículo 13. Tiene un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero, que es el pueblo de Dios. La Jerusalén de Daniel 11. Te pregunto, ¿dónde en Apocalipsis aparecen los mismos personajes? El dragón escarlata, el poder religioso, el poder político y las hijas. Apocalipsis 13. ¿Se recuerdan? Que en Apocalipsis 12, luego que el dragón persigue a la mujer y se va en contra del remanente, dice que se coloca en la orilla del mar. Y luego del mar, dice, surge una bestia que es el poder religioso, luego de la tierra sube un poder político. ¿Y qué es lo que hace este poder político? Vamos a Apocalipsis 13. Y Apocalipsis 13 dice, versículo 14, hablando del poder político, que es Estados Unidos, engañará a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, que es el papado, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, y que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento, o sea, darle poder, darle vida a la imagen de la bestia. Es un poder religioso que surge de este poder, de esta nación. Va a ser una imagen, o sea, va a tener la misma característica del papado. ¿Qué hizo el papado? Persiguió, desoló. El mismo carácter. El versículo 16 dice, el versículo 15 sigue diciendo, para que la bestia hablara y hiciese matar, o sea, desolar a todo el que no la adorara. Y que se le pusiera una marca. Si yo pregunto en esta hora, ven hermano que la nación, que es el poder político, le da vida a esta imagen para que desole, para que mate. ¿Pero va a matar a quién? Al que no tenga, ¿qué cosa? La marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? No, esa es la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Nosotros decimos, sabemos que es el domingo. Pero saben ustedes, hermanos, que la marca es mucho más que un día. El sello de Dios, si nosotros vemos, para conocer un poco acerca de la marca, tenemos que ver cuál es el sello de Dios. El sello de Dios es, dice en Apocalipsis 7, que es colocado ¿dónde? En la frente. Pero si usted ve al pueblo de Dios que está con el Cordero en Apocalipsis 14, dice que tienen en la frente es el nombre de Jehová y el nombre del Cordero. Quiere decir que el sello de Dios tiene que ver con carácter, porque el nombre en Éxodo 33 dice, Moisés dijo, Jehová, Jehová, misericordioso, tardo para la ira, tiene que ver con carácter. Estas personas tienen el carácter de Dios, ¿sí? Pero la ley de Dios ha sido dada para mostrar lo que es el carácter de Dios, porque Pablo dice en Romanos 13 que el no codiciar, no matar, no robar, ni mentir, se resume en un mandamiento: amar a Dios, amar al prójimo. Porque el cumplimiento de la ley es que el amor. Por eso que el carácter de Dios, el sello de Dios tiene que ver con amor, con su carácter. Pero no solamente eso, sino con santidad también, con la santidad. En Romanos 7 dice, la ley de Jehová es santa, justa y buena. En Éxodo 28 usted puede leer cuando al sumo sacerdote se le colocaba un gorro y dice que ese gorro iba a tener una lámina de oro, dice como grabadura de sello. Ve la palabra que utiliza, de sello. ¿Y qué se escribía en ese sello o en esa lámina? Santidad a Jehová. Pero si usted busca en Apocalipsis, dice, ¿quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, hermano, el sello de Dios es mucho más que un sábado, más que el sábado. Es el carácter, es la santidad, es la obediencia a Dios, que se muestra ¿cómo? En todos sus mandamientos, incluyendo al cuarto, que es el sábado. Mira lo que dice. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová. Él tiene el nombre. Tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo, creador, Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, el sello tiene que ver con lo que es la obediencia a los mandamientos, incluyendo el cuarto, donde está el nombre de Dios, su cargo, creador. ¿Y cuál es el territorio? Los cielos y la tierra. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ver con un día falso de reposo. Pero es más que un día falso, es una rebelión, porque hemos visto que el sello de Dios tiene que ver con carácter, con una actitud. Si es obediencia, ¿qué es lo distinto a obediencia? Es una rebelión.
Mira lo que dice, vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel 9. Ezequiel, 8. Hoy vamos a ver algo importante. En Ezequiel 8:7 dice: me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared. Me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y vi toda forma de reptiles, bestias abominables y todos ídolos en la casa de Israel. Y a los sacerdotes adorando estas imágenes. Es abominación, ¿verdad? El 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, el que estaba en el norte, y vi a unas de las mujeres que estaban allí sentadas, llorando a Tamuz o endechando. Y Tamuz, ¿quién es Tamuz? Un dios de Babilonia, el cual era el dios Sol. Versículo 16, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, y había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué había dentro del templo? La ley de Dios. Y con sus rostros hacia el oriente, adorando al sol. Te pregunto, ¿cuál es el día de adoración al sol? El domingo, ¿verdad? Sunday, en el cual Babilonia lo utilizaba para adorar al sol. Miren lo que dice la misma Iglesia Católica. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado al domingo fue su acto. Y el acto es una señal de su autoridad eclesiástica en asuntos religiosos, es su autoridad. Otro, el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Ahora, hermano, muy pronto la abominación desoladora vendrá a esta tierra contra el pueblo de Dios. Y este momento es tiempo de sellamiento. El sellamiento no está en el futuro, es ahora. Estamos en este proceso. Estamos abandonando el pecado, tratando de guardar o de observar la ley de Dios. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de todo esto de coronavirus, donde están llevando a las naciones a una crisis económica? ¿Qué vendrá después de esto? Por ejemplo, un diplomático chino dice que el ejército de Estados Unidos llevó coronavirus a Wuhan. Tal vez venga una guerra, uno no sabe. Coronavirus, el colapso de la economía china por el coronavirus. ¿Y por qué es una gran amenaza para el mundo? Dice, la Oficina Nacional de Estadísticas de China divulgó la caída de récord de la producción industrial y la venta al por menor o la inversión en activos fijos, lo que sumado a otros índices anticipa un colapso en múltiples ámbitos. Washington, en un aumento significativo en las medidas para detener la propagación del coronavirus, el presidente Donald Trump emitió el lunes directrices que exigen a los estadounidenses evitar reuniones sociales de más de 10 personas. Y miren lo que dice aquí. Reconoció que la economía puede estar entrando en una recesión, Estados Unidos. Otro, Europa. La pandemia en América Latina, una crisis económica sin culpables. Ahora mire, termino con esto. Mira lo que sucede aquí. El Papa invitó a todos los economistas desde el año pasado a una reunión en la cual se llama Asís 2020. El Papa convoca a los economistas para hacer un pacto común. Su Santidad invita a todos los economistas y emprendedores del mundo a participar en un evento que tendrá lugar el 26-28 de marzo del 2020, después del coronavirus, entrando en la crisis, y en el que se realizará el pacto de cambiar la economía actual. No podrá comprar ni vender todo el que busque o obedezca a Dios. Nos estamos preparando, hermanos, para lo que viene, pero quiero terminar con esto. En aquel tiempo se levantará Miguel y libertará al pueblo de Dios, a todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. ¿Quieres estar tú escrito en el libro de la vida? Sé de esas personas de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Asimismo, vamos a inclinar el rostro para orar. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Y te pido, Señor, que nos prepares para lo que viene y también para tu segunda venida. Gracias por darnos esta luz para estar prevenidos. Y prepara, Señor, nuestro corazón, nuestra vida para lo que viene. Te lo imploramos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.